bom? Boa tarde a todos. Finalmente chegamos à nossa primeira, última conferência, né? Essa encerra os 3 primeiros dias e amanhã, em Sabará, teremos a conferência da professora Maria de los Reyes. Então, o nosso convidado agora para essa conferência é o professor Manuel Fernandes Chaves, que é professor titular do Departamento de História Moderna da Universidade de Sevilha. Nos últimos anos, o professor Chaves tem se dedicado à história social e econômica, investigando sobre a escravidão no mundo ibérico e atlântico do século XVI. Para isso, ele tem centrado sua atenção na investigação ou na pesquisa tanto dos escravos, sobre os escravos, ou seja, demografia, condições de vida, origens, berberiscos, moriscos, índios, subsaarianos, como também tem centrado sua atenção no tráfico mercantil, que sustentava a existência das sociedades ibéricas e peninsulares na Península e na América. Tem dedicado atenção também aos mercadores protagonistas desses dois tipos de tráficos comerciais, que eram, na sua maioria, ou judeus conversos ou cristãos novos portugueses. Judeus conversos castelhanos, cristãos novos portugueses. O doutor Chaves co-dirige, junto com o doutor Pérez Garcia, o projeto de investigação da esclavitud em la economia de la sociedad de Espanha do século XVI, Mercatrat, financiado pelo Ministério da Ciência e Inovação do Governo da Espanha, entre 2023 e 2027. E, junto com o Dr. Pérez García, também coordenou livros como El desarrollo del tráfico esclavista en la modernidad, siglos XV y XIX, publicado em Sevilha, 2023. Esclavas, honras y libres, historia de mujeres en los mundos ibéricos, siglos XVI, XIX, também publicado em Sevilha, 2023. La esclavitud, El sur de la Península Ibérica, siglo XV al XVII, publicado em Madrid, em 2021. Finalmente, junto com a professora Beatrice Pérez, da Université Paris-Sorbonne, o livro Mercaderes e Redes Mercantiles de la Península Ibérica, siglos XV e XVIII, Sevilha, Paris, 2019. Eu, sem mais delongas, agradeço ao professor Chaves essa oportunidade de escutá-lo, com muito prazer, recebido novamente na UFMG, em Belo Horizonte, e passo a palavra para que ele dê início à sua conferência. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Isto não vai? Aqui? Aí um mau contato. Aqui está bem. Aqui está bom. Não vou tocar nada. Um pouco mais para cá, e tu te quedas aqui, porque senão você queda muito aqui. Aqui está aqui. Bem, está vindo aqui. Aí, sim, aí. Tá bom? Está. Muito obrigado. Não. Muito obrigado. Agora. Estou obrigado, mais obrigado agora, mais obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Não quero agradecer à organização, porque seria como agradecer-me a mim, assim. Então, vou agradecer as pessoas que aguentaram até este momento, estiveram cá no Congresso, fizeram possível o Congresso, e também, muito especialmente, não só os pesquisadores, professores que estão cá, mestrados, etc., mas também a turma que organizou tudo aqui, e que estamos muito agradecidos à sua participação. Sem eles isso não seria possível. Eu quero também fazer este agradecimento público aqui. Não é? Vou falar em espanhol porque é muito tarde e vocês não querem escutar uma pessoa destruindo a língua de Guimarães Rosa, Machado de Assis, então vou mudar para o espanhol, tá? Mas seria possível para mim falar em português, mas vai chegar um momento que não vai ser português, porque estou muito cansado, então vou pedir desculpa. Eu gosto muito de falar português, mas acho que não é prudente o fazer agora, então vou mudar. Y prometo que no voy a utilizar más de 35 minutos
lo cual es una captatio benevolentiae falsa, completamente falsa, pero eso todo el mundo lo sabe ya, ¿vale? Bueno, esta intervención tiene como objeto fundamental hablar de historiografía y fuentes. Y aquí hay dos partes. La primera parte es la genealogía del uso de las fuentes en la historiografía sobre la trata atlántica, fundamentalmente española, o sea, portuguesa, para las Indias de Castela, y también un uso que se puede dar a las fuentes, un nuevo uso o nuevas formas de abordaje de estas fuentes. Las fechas son falsas, son mentira todas. No empiezo en 1580, empiezo antes, pero esto tiene una explicación, una razón de ser que vamos a ir viendo conforme avanza la presentación. Entonces, ¿lo paso yo? Vale. Vale. Bueno, hay que caracterizar rápidamente cuáles son las principales preocupaciones de la historiografía, no exactamente portuguesa, sino latinoamericana en general y española. No, española no está. En particular no hay, ya veremos por qué, sobre la trata desde un origen. Esas preocupaciones tienen dos grandes, digamos, bloques. Hay un bloque que es la preocupación por conocer la formación social y en torno al trabajo de los países americanos. Estoy pensando sobre todo en México, Chile, Perú, etc. Su origen, su componente social, cómo se ha formado esa sociedad históricamente. Y luego hay otra preocupación muy grande en la historiografía por conocer el marco jurídico y administrativo de la trata de esclavos a las Indias de Castela, a la América española, ¿no? Luego ahí tienen desglosadas estas preocupaciones, no sé si da para ver la pantalla, pero cómo funciona la trata. Y luego una preocupación muy interesante que brota más tarde, que nace más tarde, que es la preocupación sobre la cuantificación del número de esclavos. Y esto tiene una raíz que ya nos lleva a una preocupación que nace en un mundo americano, pero que no es exactamente latinoamericano, que también, pero que también tiene mucha relación con el mundo de los Estados Unidos. Eso es otro tema aparte, ¿vale? Entonces, bueno, esas preocupaciones son muy interesantes y obedecen a esquemas distintos y, por tanto, utilizarán las fuentes también de manera distinta. Pasamos. Para hacer esta genealogía, lo primero que tenemos que pensar es un hispano-cubano, que es José Antonio Sacco, que tiene una historia de la esclavitud que va desde Sumer y las pirámides hasta el mundo que él le toca vivir, el mundo ya de la Cuba del 19, ¿no? José Antonio Sacco, además, como buen, digamos, ilustrado del 19, trabaja mucho tiempo, vive también en España, vive en París, y ahí es donde publica parte de su obra, entre ellas una obra monumental, que es esta historia de la esclavitud. Como digo, él quiere comprender ese mundo de esclavitud en Cuba, España, etcétera, en el 19, entonces necesita comprender toda la institución de la esclavitud y su evolución, ¿no? Hace un trabajo verdaderamente histórico en ese sentido, ¿no? Es antiguo, sí, es de modé, claro, el uso de las fuentes es muy parcial, fuentes de archivo, hay más crónicas y todo eso, pero bueno, es la aproximación que intenta ser integral, como dirían en portugués, abrangente. Entonces, tenemos este libro de Sacco, ahí lo tienen en París, 1875. Después, otra vez Francia, ya les aviso de que Francia y los franceses son importantísimos en toda esta historia de la trata. Hoy están esquecidos, pero en ese momento no. Tenemos una obra muy particular, que es la de la Traite négrière, esta de Georges Sell. Está hecha desde el punto de vista puramente, lo que me interesa es desde la historia del derecho. Entonces, aquí este es el primer abordaje ya, más sistemático, con documentos de Indias, etcétera, no que el Sacco no haya, pero aquí hay más, que trata de establecer, esclarecer ya la trata española, castellana, la trata aux Indes de Castilla, a las Indias de Castilla, de una forma sistemática. Y aquí ya hay archivo de Indias más utilizado, más bien reflejado, más trabajado, pero siempre aquí
Lo que interesa es entender esto desde un punto de vista administrativo, jurídico, por qué se hacen asientos, cuándo no hay asientos, por qué unos momentos sí, otros no, cuál es la justificación política, etcétera, de esto, cuál es el objetivo último de la monarquía para hacer un asiento o para no hacerlo durante la historia de la trata española a las Indias de Castilla. Es una obra no superada. Ahí tienen ustedes, no ven nada porque la foto es muy oscura. Tom premier, hay un tom second, hay 2 tomos, es una obra muy importante y es verdad, está hecha en 1909 y es verdad que sustituye a Sacco parcialmente. Es una obra que no tiene parangón. Y esto se debe en buena medida al tipo de fuentes que existen en España, que permiten construir una historia bastante completa, integral, de toda esta larguísima trata española. La obra de Sell, yo hoy la uso todavía. ¿Tiene fallos? Sí. ¿Tiene errores de apreciación? Claro. ¿Es mala? No. Es una obra de su tiempo, muy ambiciosa, en una época en la que no hay internet ni nada que se le parezca. O sea, que es una obra que yo reivindico hasta donde se puede reivindicar. El interés es de un francés. Ahí lo dejo. Seguimos. Luego empiezan a llegar los norteamericanos con obras también de síntesis más o menos afortunadas, porque estudiar las Indias de Castilla no es nada fácil. No existen muchísimos trabajos que hoy sí existen y podemos utilizar, y muchos abordajes son profundamente dependientes de algunos clásicos del siglo XVII que ahora vamos a ver. Es el caso de Clarence Harding, que tiene esta obra, Trade and Navigation Between Spain and the Indies. Y aquí, Harding, lo que le interesa no son los esclavos, pero es una obra marco de referencia cuyo interés fundamental es entender cómo es posible que los españoles, que es un país atrasado, un país sumido en la miseria, en la ruina, cómo esos tíos han podido hacer eso. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es la explicación de eso? ¿No? Y lo que interesa aquí es el comercio, es trade and navigation. Es lo fundamental. La obra de Harding está bien, tiene fallos, sí, y necesita, ser revisada en muchos casos, pero es interesante. Pasamos. Y ahora vamos al mundo, Harding es anterior, el mundo latinoamericano. A España, no sé si han dado cuenta, pero no aparece. No hay españoles aquí, ¿eh? No hay. Hay algunos sueltos, no, importante no hay. Tenemos aquí la obra de Aguirre Beltrán, una obra que luego ha sido muy criticada. Yo no voy a entrar en eso porque no hay tiempo, pero Aguirre Beltrán intenta, en este mundo que hemos visto, administrativo, etcétera, entender la población mexicana, dónde está el negro en la población mexicana, se mestiza, no, cómo, de qué manera, etcétera, cómo llega, e intenta reconstruir parte de la trata a su manera, con documentación de Indias, pero también es muy dependiente de crónicas, etcétera, ¿no? Y tiene este libro, La población negra de México, que también surge por la influencia que tiene en Estados Unidos Aguirre Beltrán, ahí no vamos a entrar, pero es muy interesante porque él busca exactamente discriminar quiénes son las personas de África que vienen, ¿no? Si vienen de Guinea, si son Brant, si son Fluke, si son lo que sea, los Angolas, etcétera. Ese intento donde no había absolutamente nada, no había nada en esa cuestión. Y es una obra que luego es reeditada en el 72, con esta portada también bastante curiosa, que luego fue muy criticado, etcétera, etcétera, porque decía que borraba la memoria africana, etcétera. Bueno, yo ahí no me meto, pero es un primer intento de establecer esa sistematización de la trata. Un poquito después llega un chileno, Rolando Mellafe, que trabaja más la documentación de Indias, también trabaja otro tipo de documentación, muchas crónicas, pero lo hace finamente, y aunque se pueda equivocar, bueno, es que es un libro del año, que no lo veo, 59, que no veo nada. Sí, lo tengo ahí. Y es verdad que es muy dependiente de cedularios publicados, pero eso no significa que sea una obra que no tenga importancia. Y realmente venía a ser complementaria con Aguirre Beltrán, a quien cita, y tiene, digamos, un impulso, le da a entender cómo funciona la trata más allá de asientos, contratos, sino número de personas, el papel social del esclavo, ¿no? Es su interés fundamental y no se circunscribe a Chile, abarca un territorio mucho mayor. Una obra bien hecha, con todos sus fallos, pero está bien hecha.
también tiene, aquí digo, Nayafe tiene más influencia también de Estados Unidos y lo hace muy bien. Tráfico y rutas. Esta cuestión es importante para él, para luego entender la población y la composición social y del mundo del trabajo en Chile, pero no solo Chile, Perú también y otros lugares, que le permite entender ese origen. Pasamos. Y esto nos lleva a las fuentes, aparte de los cedularios indianos. Estos autores beben mucho y son muy dependientes de un autor del siglo XVII que estableció cómo funciona todo el mecanismo administrativo y político de la monarquía hispánica en Indias, que es Beitia y Linaje. Beitia y Linaje ha sido usado, abusado, reusado, reutilizado, interpretado, incomprendido, descomprendido, vuelto a comprender constantemente. Y recientemente, los números, esos no son un código de lanzamiento de misiles, son las 1672 y 2024, en cada libro, ¿vale? Recientemente, un compañero del departamento ha publicado un libro que yo recomiendo enormemente a todo aquel que le interese estudiar América, especialmente la América española, que es una obra que analiza la obra de Beitia y Linaje y cómo la obra de Beitia y Linaje ha marcado la historiografía, incluyendo la trata, pero no solo, que es este libro de El norte de la contratación y la tradición beitiana, porque muchos autores han fiado de Beitia para muchos elementos. Y, bueno, nadie lo ha analizado hasta que se ha llegado este libro, que es de obligada lectura. Y no lo he escrito yo. José Manuel Díaz Blanco. Fundamental para entender esto. ¿Seguimos? Entonces, depende mucho, estos autores de Beitia dependen de los cedularios. ¿Eso es malo? No, está bien, no hay internet, está muy bien. Y son obras meritorias, fundamentales. No hay nada igual en este momento. Pasamos. Y esta preocupación por el mundo del trabajo, que viene a ser una preocupación por la conformación social del mundo latinoamericano, aparece en autores que también vienen de la historia del derecho tan preclaros, tan importantes como Silvio Zavala, que para nosotros es una cumbre de la historiografía en este momento, mexicano, y que además hace parte de su formación en Madrid y publica un libro que si tú quieres entender algo de la encomienda tienes que leer, tiene más libros, que es La encomienda indiana, que se publica precisamente en Madrid. No es que él lo haya hecho todo en Madrid, pero ahí terminó de hacer esto. Luego vuelve a México porque al año siguiente los españoles decidieron matarse entre sí en una guerra civil de 3 años y no estaba el ambiente universitario para estudiar la encomienda indiana. Este interés fundamental. Pasamos. Y ahora de repente tenemos mexicanos, chilenos, ¿qué más ha salido aquí? Todo, ¿no? Y ahora volvemos a Francia. Hay un autor fundamental en Francia que todo el mundo conoce, que es Fernand Braudel. Fernand Braudel escribe ese Mediterráneo que publica en el año 49, hemos visto las fechas anteriores, ¿no? Nayafe, etc. Y que marca claramente un hito, un antes y un después en la historiografía. La historiografía francesa de la posguerra va a dejar una huella hondísima en el mundo latinoamericano, por no hablar del español. Por cierto, no han aparecido españoles. El único español que ha aparecido se llama Beitia y Linaje y publicó en el año 1672. Todavía no hay español por aquí, lo dejo ahí. Y Braudel tiene una influencia enorme en todo esto, enorme, gigante, muy grande, ¿no? Pasamos. Entonces, claro, Braudel forma parte de la segunda generación de Anal y esto es importante porque Francia en los años 40 y 50, la diapositiva no hace falta leerla, es todo falso, se proyecta la historiografía francesa enormemente sobre el mundo latinoamericano, también español, y se producen esas misiones, les missions de français, de profesores français, que vont a la América y que van a dar sus lecciones de historiografía en América. Pasamos. Bueno, yo debo esta diapositiva a mi compañero Rafael Pérez García, que me ayudó porque esto es muy complicado, pero no se preocupen porque no la voy a explicar. Son fotos de gente con barba, como yo, pero estaban mejor dotados, ¿no? Entonces, lo que hay que entender aquí, no sé si ven en este puzzle de fotografías absurdas, ahí está Henry Hauser, o Henry Hauser. Lo tienen ustedes ahí, que es uno de los maestros el maestro de Braudel. Hauser estuvo en Brasil. Y luego Braudel también está en Brasil, como es conocido. Pero es que el asistente en la cadeira de Historia Moderna y Económica de la Universidad do Distrito Federal de Rio de Janeiro es Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil.
Pero es que además Sergio Buarque de Holanda estuvo también en Francia. Y Brodel, como ustedes saben, pasó unos años, un tiempo, en Brasil. Aquí se empiezan a conectar la historiografía brasileña con la francesa. ¿Dónde está la trata de esclavos española? Pues no lo vamos a encontrar ahora lo vamos a encontrar. Esto es muy interesante. Raíces de Brasil es del 36. Antes, Buarque de Holanda estaba en Berlín, también ha estado en Europa, ha viajado. Y tienen ustedes ahí cómo luego está con Hauser en el 37 y Brodel anda por Brasil y vuelve a Francia. En el barco que vuelve a Francia conoce a Lucien Febvre, que todo el mundo sabe que es íntimo hasta cierto punto de Marc Bloch, y Febvre viene de Argentina. Está la misión francesa dando fólego, ¿no?, a la historiografía brasileña. Esto es muy interesante. Seguimos. Hay más gente ahí, pero es muy fea. Bueno, era todo muy feo. De Brodel brota toda esa escuela historiográfica, esa preocupación historiográfica por la conformación social de los países latinoamericanos. No. Por la construcción del mundo económico, de la gran expansión económica europea. Sí. Ah, la Mediterránea, claro. La Mediterránea tiene hijos y esos hijos son Ruggero Romano, Alberto Tenenti, Pierre Chauny, Frédéric Moreau. Estos nombres ya no suenan más, claro. Valentín Vázquez de Prada, que es muy importante, las cartas, letras de cambio con Florencia, da igual. José Gentil da Silva, Vitorino Magallanes Udiño. Ah, que son todos los importantes casi. Está en torno a Brodel. Esto es muy interesante. Pasamos. Claro, de la École Pratique de Haute Étude, donde yo estuve una vez, por cierto, de estancia, tenía pelo, sale todo esto. Porte, route, trafic, toda una serie en París publicada de Setpen. ¿Y qué le interesa? La evolución de les échanges, de Raymond de Robert, Jean au XVe siècle, Jean el effort d'échange. Henri Lapère es otro de estos que están ahí. Importante para España, fundamental Henri Lapère, para muchos temas. Escribe un libro sobre Lord Ruiz. Seguimos, por favor. Aquí tenemos holandeses, italianos, todos escribiendo en francés. Y luego esta sección de Port Route Trafic, y tenemos Le Port Fin d'Ancon, Le Portugal del Atlantique au XVIIe siècle de Frédéric Moreau. Ya está ahí la expansión europea. Expansión, puertos, rutas, economía, la raíz de Europa, de la preponderancia europea. Claro, Francia ha ganado la Segunda Guerra Mundial, han perdido, pero han ganado. ¿Cómo se comprende todo esto? Hay que pensar en esto bien. Y hay un libro que me lo he saltado, pero en la época de Brodel y de Hauser, hay un libro de Hauser, maestro de Brodel, ¿recuerdan, Barba? Que se llama La prépondérance espagnole. Otra vez la misma pregunta. ¿Qué pasa con España? ¿Por qué? ¿De dónde viene la raíz de ese poder? ¿No? Etcétera, ¿no? Pasamos. Y ahora llegamos a unos discípulos de Brodel, que son los Chauny, Pierre Huguet, marido, mujer, que escriben un libro importantísimo que se llama Séville et l'Atlantique, que quiere decir Europa y el Atlántico. ¿Por qué? Porque utilizan todas las fuentes del Archivo General de Indias, bueno, una parte de ellas muy importante, y reconstruyen todo el tráfico marítimo a su manera. 8 tomos. Ocupa esto. Bueno, 2 personas, ficha, no hay ordenadores, no hay internet, no hay nada. Personas trabajando, punto. Casi como un esclavo. Bueno, creo que él la puso a ella de esclava. Son muchos tomos, 55, 59. Importante los años, seguimos. Y ellos, entre otras cosas, hablan de la trata. Salen los barcos negreros, claro. ¿Es su interés central? No. ¿Aparecen? Sí, era necesario. Su estudio no es de la trata, pero intentan complementarla, verla con el resto de todo el tráfico, que es importantísimo, de la carrera de Indias, ¿no? Y hacen una obra monumental que marca un antes y un después. Antes hay cosas. Haring. Y ahora llegan los Chauny. Sistema cartesiano de anales. Se llevan por delante a Clarence Haring. Clarence Haring palidece ante la obra de los Chauny. Ahora, Haring no se llevó a su mujer al archivo. Fue el defecto, ¿no?, que tuvo, ¿no? Pasamos. Y ahora vamos a hablar un poco más de Brasil, ¿no? Ya que estamos en Brasil. Y ahora llega una persona desconocida, un ser desconocido, se llama Rosendo Sampaio García, y Rosendo publica un artículo que se llama
a propósito de Sevilla y Atlántico no século XVI y meados del século XVII. Y hace una crítica constructiva, positiva, de la obra de los Chonu, un brasileño. Bueno, vale. La elogia, habla de las fuentes y hace un estudio crítico de las fuentes que utilizan los Chonu en los primeros 3 tomos, porque esto está publicado en la Revista de Historia de São Paulo en el año 57. No le ha dado tiempo a que salgan todos los tomos, no le ha dado tiempo. ¿Pasamos? Y claro, dice, los Shoni, magnífico, muy bueno, pero utilizan para la trata negrera, que es lo que a mí me interesa en Brasil, utilizan los libros de registros y dan este número de barcos. Pero si yo utilizo contratación 5762, 5763, bla, 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 es diferente el número. Entonces él no dice Shoni mal, dice, bien, pero hay que cruzar mejor la fuente. Luego los otros tomos, los Shoni, utilizan parte de esto, ¿no? Y marca la diferencia. ¿Pasamos? Y lo mismo lo hace porque la idea de Sampaio García es Lisboa sometida a Sevilla, ¿no? Hay una lucha entre las dos, ¿no? Y él intenta establecer cuándo por fin Lisboa supera a Sevilla en el tráfico negrero. Es un tema muy interesante, porque le interesa como brasileño. Y aquí hace esas comparaciones. Pasamos, por favor. Pero él no se queda contento. Sampaio García no se queda contento. Dice, voy a publicar otro artículo porque he encontrado en el archivo de India un relatorio muy interesante de Duarte López, que es un pombeiro que está en Angola, y llega a Madrid y propone un nuevo sistema de trata de esclavos. Y es interesantísimo. Y él lo publica. Es el primero que lo publica del mundo. Además, luego publica el facsímil. ¿Dónde? La Revista de Historia de São Paulo, mismo año, número siguiente, ¿no? Es muy interesante. ¿Quién es José Sampaio García? Es asistente de Historia da Civilização Americana da Faculdade de Filosofía, Ciencias y Letras da Universidad de São Paulo. Desde al menos el año 49. ¿Pasamos? Y ya cuando está fuerte, en el año 62 publica una separata en los Anais do Museu Paulista, que es esta contribuição ao estudo do aprovisionamento de escravos negros na América Espanhola na época da União Ibérica. Su interés fundamental, fulcral. Nosotros, sí, administración, sí. Mellafe, Aguirre Beltrán, me interesa otra cosa, aunque hablan de trata, pero no, él habla de esto, ¿no? Sistemáticamente. Es el primero. El primero. Un tío de Brasil. ¿Pasamos? Es este. Este es José Sampaio García. José Sampaio García hizo 2 estadías de investigación en el Archivo General de Indias. Tenemos la pasta con la documentación. Y ahí aparece sus temas de investigación, ¿cuáles son? Esclavitud negra, años de la Unión Ibérica, y luego lo mismo, más o menos, años de la escritura ibérica. Año 53, año 54. Y yo sé, ya lo sé, antes no lo sabía, que está la promoción de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras del año 36. Facultad creada en el 34. Sérgio Buarque de Holanda, 35, Jesús de Brasil, Brodel, Hauser. Ahí yo no puedo probarlo. Claramente hay una vinculación entre el mundo francés, la misión francesa, au Brasil, y la preocupación de José Sampaio García. Interesante, muy interesante. Y José Sampaio García conoce las fuentes que han utilizado los Choni, conoce las fuentes que han utilizado Sel y toda la historiografía francesa anterior. ¿Hay españoles aquí? No, no hay. Seguimos, por favor. Este es el ambiente mental, la respuesta que él quiere dar, la trata, la economía, la articulación de los imperios ibéricos. Eso es lo que le interesa a Rosendo. Esto ya lo hemos visto, estos libros, que luego son clásicos en portugués, Moreau, etc. Pasamos. Gentil da Silva igual. Gentil da Silva utiliza solamente letras de cambio y correspondencia, pero con esta fuente que nadie utiliza se puede también trabajar la trata de esclavos y otras cosas, que todavía nadie lo cruzó. Bueno, yo sí lo he hecho, pero muy poquito. Pasamos. Y luego ya pasamos a otra época en la cual seguimos teniendo franceses. José Sampaio García sigue publicando, pero ya no tiene mucha más obra. No sé qué pasó con él, no lo sé. Hay un autor que estudió los intelectuales negros de São Paulo, brasileño, pero no lo sabe tampoco. No sabe qué aconteció con él. Y ya llegamos a más franceses como Lapère, que tenemos aquí, que trabaja una fuente muy interesante, que son las fuentes, toda la correspondencia de un mercader privado
que está toda conservada en Medina del Campo, un archivo privado fantástico para el siglo XVI y principios del siglo XVII, Simón Ruiz, que trabaja fundamentalmente con el mundo francés, italiano y sobre todo portugués también. Y él analiza aquí todo el asiento de Reinel porque tiene toda la contabilidad. Yo también la tengo en foto, pero él lo hizo antes que yo, unos años antes, en el 67. En un homenaje a Jaume Vicens Vives, que es un historiador catalán muy importante en España. Hay un español ahí, pero solo en el homenaje. Pero Henri Lapère. Lapère viene de la escuela de Brodel, otra vez. ¿Seguimos? No sé por qué salen los números así locos, pero bueno. Hay que esperar hasta el año 1973 y 77 para que una persona nacida en España pueda trabajar este tema con tranquilidad. Pero el precedente es francés y brasileño. Tal cual. Serigrafía mucho más avanzada. Interesante. ¿Quién es? Enriqueta Vilavilar, que publica sobre los asientos portugueses, José Sampaio García, y esto de Canarias también como navios portugueses. Pasamos. Y llega a publicar en el año 77, que no se ve el año porque lo tapa mi cara, un libro con una portada muy bonita, con una gota de sangre, o sea, ya no puede ser, me río yo de las portadas políticamente correctas, sangre, muerte. Hispanoamérica y el comercio de esclavos en la época de los asientos portugueses. Esta autora, el libro es magnífico, nada que objetar, cita a José Sampaio García, pero un poquito, solo un poquito. Cuando Sampaio García ya toca todo el tema y lo articula. Bueno, cada uno es libre de elegir lo que quiera. No la critico, pero bueno, yo sí le doy su sitio a Sampaio porque yo lo cito siempre. Primero va Rosendo y luego va Enriqueta, en mi cadena de citas. Este libro es del 77 y ha sido republicado en el año 2014. Es verdad que no es superado. Como síntesis no ha sido nunca superado. Jamás. Se podría, pero nadie lo ha hecho, porque es muy complicado. Hay aquí la genealogía. Sel, Chauny, Sampaio García, Lapère, Vilavilar, 77. Franco ha muerto en el 75. Hoy es el día que murió Franco, por cierto, aparte de Palmares, es el día que murió Franco. Y es una época nueva en la historiografía española, muy influenciada por Francia todavía, donde estos temas son temas susceptibles de ser investigados. Antes, no tanto. Pasamos. Bueno, la obra es muy importante, pueden descargarla en archive.org, no hace falta que yo se la explique, utiliza todas las fuentes de India de las que nos hablará Reyes mañana, de una forma sistemática y corrige errores anteriores, etc., ¿no? Pero abandona el siglo XVI. El siglo XVI no lo estudia los asientos portugueses son de 1595 hasta 1640. Lo anterior es muy complicado. Pasamos rápidamente. Bueno, esta es Enriqueta, esa es la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Cuando vayan a Sevilla, ahí pueden ir, hay una biblioteca magnífica, toda la bibliografía sobre América está ahí junta, Guatemala, Brasil, Perú, Nuevo México, está ahí, bueno, todas, casi todas. Y esta es la tesis de Enriqueta. ¿Seguimos? Y la historiografía continua dice, vamos a trabajar el siglo XVI. ¡Ah, terror! La letra no se entiende, es horrorosa. Entonces, tenemos dos autores, Luzgardo García Fuentes, que tiene un artículo sobre las licencias, hace un estudio sobre las licencias, y una portuguesa que se llama María Graça Mateus Ventura, María Graça Ventura, para los amigos, que publica en el 99 Negreiros portugueses na Rota das Índias de Castela. Bueno, son trabajos desiguales. Ahí lo dejo. El de Luzgardo es muy importante, ahora veremos por qué. Pasamos. No son los únicos. En el año 2001 se publica el libro de María Emilia Madeira Santos, que coordina ella, a Historia Geral de Cabo Verde, y aquí publica una persona fundamental para esto de la trata, que se llama María Manuel Ferraz Torrão. Y María Manuel hace el mejor trabajo, bajo mi punto de vista, sobre esta cuestión, que es su tesis doctoral en realidad, lo publica en varios capítulos, en la Historia Geral de Cabo Verde. Por cierto, obra no superada. Magnífica síntesis. Ha pasado el tiempo, se puede mejorar, pero es una obra magnífica, estupenda. Yo la tengo en mi casa, me la regaló ella. ¿Vale? Y tiene muchos artículos. Pasamos. Y ya llegamos al año 2015, más reciente, en el cual un tal Rafael Mauricio Pérez García, conocido como Mauricio en las aulas y conocido como Rafael García en Brasil, yo le digo Rafa, publica este artículo
en unas actas de Galicia donde revisa toda la metodología trabajada con las licencias. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar con unas gráficas que se vea mejor. Pasamos. Es un trabajo muy bueno. ¿Cómo ha salido eso, no? Bueno, no, pasamos. Sí, es que volvió para atrás porque es tan fea que ha vuelto atrás. Bueno, el doctor Pérez García y yo hicimos un trabajo para ver qué pasa en el 16, pero no utilizamos las licencias. La licencia que se concede para llevar esclavos a India. Utilizamos el registro de impuestos, el almojarifazgo de esclavos, que empieza en el año 1561. ¿Está ahí? Bueno, no, esta es otra cosa, perdón. Desde el año 44. Es que no se ve. Bueno, da igual. Esto, claro, estas son las licencias. Y estos son lo que se paga por los esclavos. Son cosas distintas. Si nosotros vemos esto, sí, pasamos a la siguiente. Lo cruzamos con esto, que son las licencias, vemos cosas distintas. Pues yo pago para los esclavos que salen, los esclavos salen, como hemos visto antes esta mañana en Marruecos. Pero la licencia, yo concedo una licencia y a lo mejor yo no utilizo la licencia. Yo la guardo y ya la utilizaré. Entonces, claro, la historiografía, especialmente anglosajona, ha tomado la licencia como el elemento que dice tantos esclavos este año. No. Es a través del impuesto, en todo caso, o el número de barcos, o el estudio de los barcos. Pero estudiar los barcos es muy complicado, porque hay que ir a protocolos notariales. Y a Indias también. ¿Pasamos? No se corresponden. Claro. Porque una cosa es conceder licencia y otra cosa es que las licencias se conviertan efectivamente en un esclavo que se monta en un barco en Cabo Verde y que va a Nueva España, etc. O sea, aquí hay una especie de locura historiográfica que por eso nosotros nos encargamos pacientemente de trabajar. El artículo de los almojarifazgos es del año 2009. Ha llovido. Seguimos. Bueno, hemos trabajado nosotros también las licencias y corregido errores que estaban en obras anteriores, con todo nuestro cariño, en trabajos como este, que ustedes no ven absolutamente nada, porque este PowerPoint está pensado para el auditorio grande y ahora no se ve nada. Pero estos trabajos son nuestros, ponen nuestros nombres. Tengo testigos en la primera fila que los ven. ¿Pasamos? Hay también compañeros de Portugal que han trabajado estas fuentes, revisando un asiento de los Coutinho, que es después de Reinel. Y este trabajo de Fernando Jorge Cruz-Mout, que está publicado en International Journal of Maritime History, pero que en realidad llevan portugueses exiliados en Leuven, está muy bien porque revisa toda la documentación existente en Indias, pero también en Simancas, cruzando fuentes con Simancas, otro archivo fundamental de la monarquía española. Indias es una sección de Simancas. Esto hay que considerarlo. ¿Pasamos? Y nosotros mismos también, el doctor Pérez García y yo, hemos estado publicando varios trabajos y monográficos de revistas visitando la cuestión de la trata, tanto en el siglo, fundamentalmente en el siglo XVI. Él en la primera mitad, yo en la segunda. ¿Solos? No, con más investigadores, también norteamericanos. Este es uno de estos trabajos del doctor Pérez García. Recomiendo encarecidamente su lectura porque explica todo muy bien, mucho mejor que yo, por cierto, cruzando la fuente de protocolos notariales con las fuentes de Indias y Simancas y hace una pintura muy exacta que no existía hasta ahora de detalle de cómo funciona el sistema de la trata en el siglo XVI, donde no hay exactamente asientos, hay paquetes de licencia. ¿Seguimos? Y otros doctorandos nuestros, como es el caso de Javier Ortiz Arza, han trabajado las licencias de una forma sistemática solo para una comunidad mercantil con resultados excepcionales, cruzando de nuevo las licencias, los embarques con protocolos notariales. ¿Para qué? Para una comunidad mercantil, los vascos, en Sevilla, que eran muy ricos. Y sale un libro magnífico, cuya lectura recomiendo, claro, porque yo fui un codirector de tesis, que es La Comunidad Vasca de Sevilla, las licencias y los esclavos en el siglo XVI, que es la época más desconocida de la trata. El siglo XVIII se conoce muy bien, el XVII bien, según, porque los americanos, los ingleses, los franceses tienen mucho interés, porque su época es mejor. Pero el XVI, como no había americanos, no había ingleses, no había franceses, pues les interesa menos. Seguimos. Y publicado libros como este que ha citado el profesor Paiva hace un momento, donde no leen nada, pero hay trabajos muy buenos, sobre todo de portugueses también, etcétera, ¿vale? Hay que cruzar las historiografías, no solamente las fuentes. ¿Seguimos? Y ahora llegamos Transatlantic Slave Trade Database. Está muy bien. Es una iniciativa muy buena, pero es un poco el problema de lo comunitario
es que, te doy un esclavo, he encontrado un barco, vamos a poner el barco, pero falta otro barco, no lo he encontrado. Es muy anárquica. Entonces, esta Transatlantic Slave Trade Database es muy útil, pero tiene fallos. Incluso leyendo el libro de Max Mentz, Señor d'Amort, allí en el hotel, porque yo leo lo que me dan, él hace la crítica cuando tiene que hacerla, ¿no? Porque divide los barcos por bandera, por flag. ¿Eso qué? Si el armador es un genovés, el barco es maestre, es portugués, el que compra los esclavos un castellano en Cabo Verde, ¿por bandera? No way. No. Eso no es correcto. Una de las quejas del profesor Mentz, perdona que te cite, es que no hay barcos que salen de Luanda hasta 1830, creo. Solamente salen de Brasil. ¿Cómo? ¿Por qué? Y yo les digo que en el siglo XVI parte del capital a lo mejor es mexicano, del armazón. O del comercio con la India. Claro. Son cosas que no me gustan. ¿Por qué no son así? Bueno, vimos los datos aquí y los contrastamos. Esta captura de pantalla es del año 2019 y lo hemos contrastado con una captura de pantalla actual. ¿Podemos pasar? ¿Otra vez? Eso es para rellenar. No importa eso. Pasa. Son los mismos. Han puesto llevan con los mismos datos un montón de años. Pero es que la historiografía ha publicado resultados. Pero no lo ponen. ¿Por qué? No lo sé. Y cometen errores, por ejemplo, las licencias. Luzgardo García Fuente, etcétera, decían, hay tantas mil licencias, 10.000, 20.000, 2.000, 500, 2.000, y ellos ponen las licencias como si fueran los viajes. No, error, no, porque no se han molestado en leer en un idioma llamado español o portugués. 3 artículos, no hay más. No hay más. ¿Y esto es religión? Religión. Pues no. ¿Para el 18? Sí. ¿Para el 17? Vale, depende. ¿Para el 16? Categóricamente no. Hay investigación hasta en inglés. Pues no la ponen. ¿Por qué? Yo no lo sé. Porque yo no hago esta base de datos. Esto es así. De 7.000 esclavos en Brasil, de África, hasta 1525. 7.000 esclavos de África en Brasil. En 1525. Y en las Indias de Castela, hasta el 50, 25.000. Spain, Portugal, 25.000. No han leído la bibliografía. Esto es malo. No leen la bibliografía, es malo. Seguimos. Esto es... Me lo salto, no tengo tiempo de explicar esto. Me lo salto, nada. Bueno, este es el archivo de Indias. Si todavía no han ido, hay que ir. Es muy agradable. No se puede desayunar cerca porque es muy caro, porque es para los turistas. Pero si vas a la universidad, el café es como el de aquí. O sea, todo bien, ¿vale? Y barato. Es muy interesante ir. Seguimos. Estas son las secciones de Indias que se pueden utilizar. Yo tenía preparado en realidad para hablar de esto durante media hora. No se preocupen, no lo voy a hacer porque me está diciendo la jefa de descripción del archivo de Indias que me calle la boca. Solo diré que hay cosas que todavía no se han hecho con las secciones. Y solo pondré un ejemplo de muchos que podía poner, pero no lo voy a hacer porque soy una muy buena persona, educada siempre en el respeto al archivo y a la archivera. Pasamos. Que es en contratación, no se ve nada desde ahí, pero bueno, yo lo digo. Los retornos y los envíos están muchos por reconstruir. Parte de las flotas enteras están online. Se puede ver toda la flota en Manaos. Te pones a mirar la flota y la tienes ahí, entera. Y eso hay que hacerlo, ¿por qué? Porque la trata no es un negocio solo de esclavos, es un negocio complementario de todo lo demás, que es el tráfico hacia América. Si tú no estudias eso, tú no entiendes la trata. No la puedes entender jamás. Porque los portugueses, a mí me interesan los portugueses, eran los amos de muchos comercios. Y ahora voy a poner 2 ejemplos o 3 y me callo la boca. Bueno, esto ya te he dicho que no lo iba a respetar. Sí, lo voy a respetar. Pasamos rápidamente. Esto es un ejemplo, pasamos. ¿Cómo se hace todo esto? Con los protocolos notariales. Tenemos el mejor fondo de protocolos notariales del siglo XVI, posiblemente del mundo.
No hay nada igual en el planeta Tierra, no existe. ¿Y está dónde? ¡Al lado de mi casa! Sin embargo, en la historia de la trata, los españoles no han escrito mucho. Ahora sí, somos españoles. Pero la historiografía anglosajona es muy poderosa. No voy a hablar de nada de esto, pero bueno. Entonces, bueno, con todo esto mezclado con Indias, puedo reconstruir prácticamente todo, hasta el día que fue el contratador a cortarse la barba en el barbero, todo. O, como ha hecho Max, la peluca que empeñaba el contratador en el siglo XVIII para el contrato. Seguimos, siglo XVIII, aquí no hay peluca. Tenemos un catálogo magnífico que resume muchos protocolos. Es nada, es una gota en el océano, se puede mirar online, ¿vale? Son regestos, seguimos. Ya no te voy a dejar vivir, David. Estos son todos los tipos documentales, mentira, hay 100 tipos más que se pueden utilizar, la armazón, los préstamos, los seguros, las obligaciones, los pagos, el tipo de esclavo como el esclavo alto, bajo, negro, en blanco, amarillo, rojo, azul, si tiene dientes, si no tiene dientes, si es manco, si no es manco, todo, porque son garantías. En España hay una tradición notarial muy fuerte porque todo tenía que quedar por escrito. Es una sociedad litispendente, le gusta el litigio, ¿no? Seguimos. Esto es un buen documento, corre, si ya da todo igual. Se pueden utilizar las compraventas de esclavos para trabajar el mestizaje. Ya no da tiempo de explicar esto. Pasa, da todo igual. Estos son documentos de India donde dicen una pieza, 3 piezas, un niño negrito, 2 años y medio. Pero si pasamos, hay otros documentos, pasa, donde te dicen Domingo Lorenzo, Zape, Cocolí, Bran, Alú, Zape, Casinga, Bran, Biafara, años, precio, todo esto se puede hacer. David Witts, norteamericano, lo está haciendo ahora. Pasamos. Iba a hablar de los contratos de África. Los contratos de África se conocen mal para el siglo XVI y nosotros hemos conseguido recuperar varios contratos de Indias y de la copia que está en protocolos notariales. Y hemos publicado varios contratos inéditos de la historia de África en archivos sevillanos. Porque Sevilla era una ciudad portuguesa más. Tal cual. Así. Yo me llamo Fernández Chaves. Seguimos. Bueno, hemos publicado, este es un contrato de Angola, precisamente, en la portada de uno de nuestros libros, El negocio de la esclavitud, muy interesante, seguimos. Bueno, esto no lo explico, pues nada, esto un día yo les publico un libro y termino con la historiografía y las fuentes. Hay un brasileño, Manuel Nunes, también de la misma época, más joven que José Sampaio García, que publicó este libro de O capitalismo monárquico portugués, que es el marco de toda la cuestión de los contratos, etcétera, etcétera. De nuevo Brasil, ¿eh? No, España aquí no está. Seguimos. Y Godiño en el 63, misma época, que abren toda esta época respondiendo a la escuela de anales, respondiendo a Brodel, estimulados por la historiografía francesa cuando los viajes de estudio a Francia generaban una nueva historiografía de carne y hueso. Es un ejemplo real. Seguimos. Y todo esto está combinado con una historiografía, ahora sí ya norteamericana, esta muy buena, esta sí es muy buena, como John Box, aquí que tenemos presente, pasamos, como Ivana Elbel, que tiene unos trabajos no superados de obligada lectura sobre la trata ya no hacia América, sino más bien en los primordios de esa trata, Arguín hacia Portugal-Castela, pasamos. Y nuestro querido amigo David Witts, que está revisitando todo esto, trabajando las dos preocupaciones, formación de la sociedad y el trabajo, mundo de Caribe y la trata, unidas. Lo que eran dos bloques distintos, historiografía latinoamericana más preocupada en su mundo, historiografía francesa, la expansión europea. Por fin lo ha hecho un norteamericano. Mira, David Witts, muy simpático, ¿vale? Son trabajos suyos muy buenos. Seguimos. Nosotros hemos hecho también trabajo sobre esto, que aquí no es nada. Si les digo que esto lo ha escrito Shakira, se lo van a creer, pero son nuestros, son trabajos nuestros. Sí. Esto no lo explico ya, no da tiempo. Estos son... No, para adelante. Ya, dale, sin miedo. Estos son ejemplos, ¿vale? Nada, muerte, nada. Que está solo, vale. Estos son estudios... Los ha vuelto loco, ¿no? Bueno, hay cosas en el PowerPoint, ¿vale? Bueno, son ejemplos de lo que se puede hacer con los protocolos de India. Simplemente pasamos una más. Todo lo que nos interesa es la reconstrucción de las letras de cambio, las vías de crédito, la financiación. Entonces, la trata no empieza en Lisboa, no empieza en Sevilla, empieza en Goa, empieza en Génova, realmente. O empieza en Brasil, o empieza en México. No siempre es así, a veces empieza en Lisboa, a veces empieza en Sevilla. Pero esto es mucho más complicado que
metrópoli. No, eso no es así, es mentira. O incluso en África también empieza. Bueno, no van a entender nada, así que pasamos. Y este ejemplo solo, ¿vale? Uno de los contratados de Cabo Verde, que es amigo mío, Diogo Enríquez, que está en Sevilla, porque para recuperar dinero del contrato, escribe en el notario: Diego Enríquez, contratador que fui de Cabo Verde y Guinea, vecino de Lisboa, estante en Sevilla, otorgo que doy todo mi poder a Jorge Enríquez, hombre pardo, mi hijo, residente en los ríos de Guinea, para que por mí pueda pedir todo lo que me deban en Guinea, haciendas y esclavos. Eso es típico del portugués, haciendas y esclavos, no una traducción literal, ¿vale? Y otros cualquier mis bienes, por una memoria que yo dejé en Guinea a Matías Fernández, mi primo y parcero. Además dice, en español es socio, pero dice parcero, ¿no? Porque claramente habla portugués todo el tiempo, ¿no? Que cobrase todas las personas que me debían y pueda cobrar 3 piezas de esclavos que me dé Pascual de Segura, residente en Los Ríos, y 2 piezas de esclavos que me da Esteban Pérez, piloto, hombre pardo. Estos son los lusoafricanos que están en Guinea, entre Sevilla, Guinea, Lisboa, México, Lima, Perú. Están ahí. Están en los cartones notariales también. Año 1595, un año muy bueno para la esclavitud. En Sevilla fue horroroso. Seguimos. Y ya vamos acabando. Mestizaje, ¿vale? Aquí igual están presos en la cárcel. Seguimos, que ya no da tiempo de nada. Estos son los barcos que envían, los socios que tienen, todos portugueses, todos conectados con el tráfico de la India de Portugal, claro. Seguimos. Y el último ejemplo que les pongo, la trata se puede combinar además con Brasil, otra vez, ¿con qué? Con el azúcar, porque están conectadas, claro que sí. Y hay ruta directa España, o sea, Castela, Brasil, no Lisboa, Brasil, Porto, Brasil, Caminha, Brasil, no, Cádiz, Brasil. Nada de Portugal, no hace falta Portugal para esto. Y esta ruta tiene mucho que ver con el azúcar, pasamos, y conecta directamente España, no Portugal, con Brasil, el Caribe y África. Esto es para una hora, así que no lo explico, pero en el mapa se ven muchas flechas y quedan muy bien, pero les juro que es verdad. ¿Qué pasamos? Con paciencia, porque si no la máquina se vuelve loca. Sí. Claro, ya está acabando. Que ya no hay más. Es porque la he quitado porque se me va a aburrir. No, es que se ha saltado una. Mira, algo así. No. Es último. No, para atrás. Sí. No, para atrás. Pues da igual, ¿no? Vale, la borré. Ya he terminado, bueno, en esa diapositiva, no, da igual. No, la he borrado. No pasa nada. Termino. En esa diapositiva se veía una cosa muy bonita. Se veía como los mismos portugueses en Sevilla, pues son sevillanos portugueses, tienen una compañía de comercio de jengibre y azúcar de Puerto Rico, invierten en la trata y sus parceros tienen otra compañía que se llama, en Sevilla, Compañía de Pernambuco, y comercian con el azúcar de Brasil y con la trata. Y combinan y dominan el azúcar de Puerto Rico y el azúcar de Brasil y la trata de esclavos. ¿Cómo se hace eso? Con Simancas y con protocolos notariales de Sevilla y de Lisboa, fundamentalmente de Sevilla, porque en Sevilla están todas las copias de Lisboa. Y termino. Estamos ante una nueva era en la historiografía, en la cual la colaboración entre españoles, brasileños, portugueses, norteamericanos, iba a decir rusos, pero ahora mismo no, los rusos los dejamos por ahora, son bienvenidos siempre, es fundamental. ¿Por qué? Porque ya no solamente el cruzamiento de fuentes, ir al archivo, es que hay que leer la historiografía de los demás. Cuando eso no se hace, suceden cosas como la Transatlantic Slave Trade Database, que yo la quiero mucho, pero está errada. Lo siento, es verdad. Y intentar comprender las historiografías de los demás. Los brasileños lo hicieron muy bien y tienen una historiografía muy buena, muy potente, que aborda otros mundos, otros campos. Y eso es lo que nunca hay que perder de vista, aprender de los demás siempre. Y con esto he terminado mi intervención. Muy obrigado.